¿Qué tal? Saludos, estimado asesor Alfredo Hernández Pérez, compañeras y compañeros. Mi nombre es Carlos Antonio Gómez Pierce, orgulloso alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Los datos de identificación requeridos para este trabajo se encuentran en pantalla. Para dar cumplimiento al reto 5 del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles de la carrera profesional en Derecho, en este video se analizará un caso donde se celebra un contrato mercantil entre un hospital llamado Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips, a quien se le solicitan suministros y equipo médico. Sin embargo, este termina cometiendo diversas equivocaciones en lo que es el plazo y la entrega del pedido, que pues recaen en el incumplimiento del contrato. Una vez revisemos dicho caso, procederemos a la resolución de 7 planteamientos, donde identificaremos qué tipo de contrato mercantil se celebró, los medios electrónicos que fueron usados para celebrarlos, las obligaciones que tienen las partes en dicho contrato y las formas en que podríamos solucionar los problemas legales que conllevan las equivocaciones del laboratorio. Sin más, procedemos al análisis del caso. Bien, el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosos. Como primer planteamiento, tenemos ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Argumenta tu respuesta. Bien, en este caso estamos ante un contrato de compraventa internacional. Esto podemos afirmarlo ya que las partes que lo celebraron tienen sus establecimientos o domicilios en estados distintos y se tratan de cosas muebles. Esto coincide con la definición del Diccionario Prehispánico del Español Jurídico Actual, el cual textualmente nos indica que es el contrato caracterizado porque las partes del mismo tienen sus establecimientos o domicilios en estados distintos. Siempre se refiere a cosas muebles y quedan excluidas las ventas de inmuebles, la propiedad intelectual o industrial, las cosas para uso personal o familiar y los valores mobiliarios. El planteamiento número 2 nos cuestiona: ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional y por qué? Bien, en la respuesta a la pregunta anterior, aunque de manera implícita, ya se ha resuelto al menos en parte esta interrogante. El caso expuesto al inicio de este video nos habla sobre un contrato de compraventa internacional y tiene este carácter por tratarse de un acto de comercio cuyas partes residen en domicilios ubicados en países diferentes y cuyo objeto del contrato es el comercio de bienes muebles, es decir, el equipo y los suministros médico-hospitalarios. De acuerdo a la guía básica para la correcta elaboración y adecuada celebración de un contrato de compraventa internacional de mercancías de la Secretaría de Economía, se nos indica: el contrato de compraventa internacional de mercancías es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas, mediante el cual una de ellas, llamada vendedora y establecida en un país determinado, se obliga a entregar legalmente material y una cantidad o volumen de mercancías o productos a otra denominada compradora establecida en otro país, quien a su vez se obliga a pagar un precio por dichos bienes, en los términos y condiciones tanto para una como para otra obligación convenidos entre ambas partes. Número 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Argumenta tu respuesta. El contrato celebrado se identifica como un contrato de compraventa internacional realizado por medios electrónicos entre ausentes. Este tipo de contrato, de acuerdo al material bibliográfico que hemos estudiado titulado Contratos electrónicos de Luciana Beatriz Scotti, se caracteriza por el uso del correo electrónico para intercambiar oferta y aceptación, permitiendo que las partes expresen su voluntad a través de un medio que, aunque electrónico, no es inmediato o interactivo en tiempo real,
Según dicha obra, el correo electrónico permite una formación de contrato no instantánea, ya que las declaraciones de las partes se transmiten de forma diferida, pues dichas partes suelen estar en distintos lugares sin comunicación directa. Número 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Argumenta tu respuesta. Bien, los artículos que se estarán citando a continuación pertenecen a la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Iniciaremos esta respuesta con las obligaciones del vendedor, es decir, el laboratorio en Nueva Zelanda. De acuerdo al artículo 30, el vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar los documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en dicha convención. De acuerdo al artículo 33, el vendedor deberá entregar las mercaderías en el plazo acordado. Y de acuerdo al artículo 35, el vendedor deberá entregar las mercaderías cuya cantidad, calidad y tipo correspondan a los estipulados en el contrato y que estén envasadas o embaladas en la forma fijada por el contrato. También cabe señalar que el vendedor es responsable, según el artículo 32 y 36, de hacerse cargo de concertar los medios necesarios para hacer llegar las mercancías, como puede ser el transporte, y debe hacerse responsable también de las inconformidades del comprador. En cuanto a las obligaciones del comprador, es decir, el hospital en España, de acuerdo al artículo 38, el comprador deberá examinar o hacer examinar las mercaderías en el plazo más breve posible, atendidas las circunstancias, esto es, una vez recibidas las mercancías. De acuerdo al artículo 53, el hospital debe pagar el precio, es decir, los 2 millones de pesos, conforme a los términos pactados en el contrato, incluyendo la adopción de medidas necesarias para facilitar este pago. Y el comprador debe realizar también las acciones necesarias para recibir los productos y examinar que cumplan con lo estipulado, de acuerdo al artículo 60 y 38. Al detectar los defectos en la entrega, el hospital actuó conforme a su derecho de revisar las mercancías y notificar cualquier incumplimiento. Número 5. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Argumenta tu respuesta. Bien, en mi opinión, se deben aplicar los lineamientos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, la razón por la que hemos estado citando los artículos de esta convención, pues ambos países, en este caso España y Nueva Zelanda, están suscritos a esta convención, por ende el reglamento funciona como ley supletoria. De acuerdo a la Convención de Viena sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, cuando las partes no especifican una legislación en contrato de compraventa internacional, la convención puede aplicarse de forma supletoria si ambas partes tienen sus establecimientos en estados contratantes. Número 6. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Argumenta tu respuesta. Bien, al haber establecido que las reglas aplicables en este caso serían las correspondientes a la Convención de Viena sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías, nos basaremos en dicha convención para resolver este planteamiento. La primera opción que veo sería la de exigir el cumplimiento específico del contrato. De acuerdo al artículo 46, el hospital tiene derecho a solicitar que el laboratorio remedie el incumplimiento, por ejemplo, completando la entrega de los productos faltantes o reemplazando los productos defectuosos. Este derecho es aplicable siempre que el hospital lo comunique en un plazo razonable, especificando los incumplimientos observados. La otra opción sería declarar la resolución parcial del contrato. Basándonos en los artículos 49 y 51, el hospital podría optar por resolver parcialmente el contrato para aquellos productos que no cumplen con los términos acordados. Esto es posible si la falta de conformidad constituye un incumplimiento esencial que afecte significativamente las expectativas razonables del hospital. Otra opción sería la reducción del precio. En el caso en que el hospital decida aceptar los productos defectuosos, si nos atenemos al artículo 50, tiene el derecho de solicitar una reducción proporcional del precio con base en el valor de los productos entregados y su diferencia respecto al valor que habría tenido de cumplir con el contrato. Esto de acuerdo al artículo 50. Bien, independientemente de las opciones anteriores, el hospital podría reclamar una indemnización por los daños causados por el incumplimiento del laboratorio.
De acuerdo con los artículos 74 a 77, siempre que se demuestre que los perjuicios fueron previsibles por parte del laboratorio en el momento de la celebración del contrato. Por último, el número 7, que dice así: ¿crees que procede la cancelación del contrato? Argumenta tu respuesta. Bien, aún atenidos a la regulación de la Convención de Viena sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, diría que sí, es procedente resolver o cancelar el contrato de compraventa. El artículo 25 nos indica lo siguiente: el incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación. Tomando en cuenta los datos proporcionados en el caso, el hospital no recibió aquello que tenía derecho a esperar y me parece que el resultado que dio como consecuencia del incumplimiento era previsible, puesto que solo dependía de un buen control de calidad de sus productos y una supervisión de los envíos responsable que verifique que las órdenes salgan de acuerdo a lo pactado en los contratos que este laboratorio realiza. Para dar conclusión, durante el desarrollo del presente video, identificamos que el caso pertenece a un contrato de compraventa internacional realizado por medios electrónicos entre ausentes, lo cual nos permite reflexionar sobre la relevancia del rol que juegan actualmente los medios electrónicos y cómo estos nos llevan a una constante y estrepitosa evolución tanto del comercio nacional como del comercio internacional. En este caso, observamos que las negociaciones del contrato se realizaron por correo electrónico y este fue firmado por o mediante firma electrónica. Sin embargo, también podemos pensar en las formas de pago electrónicas a través de las aplicaciones y APIs en la red de las instituciones pertenecientes a las instituciones financieras, ya sean bancarias, crediticias o de proveedores de servicios de pago como Google Pay o el popular PayPal, lo que a su vez nos da un panorama del potencial a futuro para el comercio electrónico internacional con las tecnologías criptográficas y los contratos inteligentes en la cadena de bloques. Sin embargo, también se hizo evidente que el contrato del caso que analizamos tuvo algunas deficiencias, ya que sus cláusulas resultaron ineficientes para evitar los conflictos tan problemáticos que se derivaron del incumplimiento de la entrega del objeto del contrato. En lo personal, las cláusulas que propondría serían 4. Para efectos prácticos, pondría una cláusula de ley aplicable. Resulta importante que se especifique una cláusula de ley aplicable donde se indique qué legislación regirá el contrato en caso de disputa. Dado que es un contrato de compraventa internacional y por lo tanto las partes se encuentran en países diferentes, en este caso España y Nueva Zelanda, habría sido útil especificar bajo qué legislación se regiría el contrato o directamente alguna legislación neutral, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías adoptada en Viena o incluso otra. La siguiente propuesta sería la cláusula de plazo de entrega, donde a favor del vendedor se le otorgara un plazo extra para cumplir con su obligación en caso de que hubiera algún retraso debido a causas de fuerza mayor o ajenas al control de las partes, como una pandemia, problemas logísticos, etc., y a favor del comprador para determinar las sanciones en contra del vendedor si excede dichos plazos. Como tercer propuesta, definiría una cláusula de recepción y conformidad de la mercancía. De esta manera se habría definido el proceso de recepción de los bienes entregados y se podría designar un plazo específico al hospital para inspeccionar la mercancía y notificar cualquier defecto o incumplimiento de las condiciones del contrato, y donde se detallara la responsabilidad del vendedor en caso de no cumplir con la mercancía acordada, donde el laboratorio asumiría la responsabilidad de reponer los productos defectuosos o incorrectos en un plazo razonable. Y como última y cuarta propuesta, incluiría una cláusula de responsabilidad y garantía de calidad que especificara que los productos que se deben entregar por el laboratorio cumplan con los estándares de calidad y que estos cumplan a su vez con las especificaciones acordadas. Así, ante el caso de defectos en los productos, el laboratorio sería responsable de las reparaciones o sustituciones sin coste adicional para el hospital, lo cual tendría que hacer de acuerdo a la Convención de Viena, pero nos ahorraríamos procesos complicados y sobre todo costosos.
Hemos llegado al final del video. Muchas gracias por su atención, espero haber estado a la altura de las expectativas del reto y me despido, deseándoles mucho éxito. Hasta la próxima.